Bienvenido, bienvenida al podcast del Club de Alto Rendimiento Empresarial, episodio número 23. Un podcast en el que te contaré todo lo que a mí me hubiese gustado que me contaran cuando comencé con mi empresa. Cada semana hablaremos sobre marketing digital, estrategias de negocio, ventas, productividad, inversiones y todo aquello que necesitarás como emprendedor o como empresario ya consolidado para mejorar tu conocimiento y hacer mucho más rentable tu empresa. Te contaré todo lo que a mí me ha ayudado a ser mejor empresario y mejor persona, y contaremos con la ayuda de otros empresarios y empresarias que nos darán otro punto de vista y nos ayudarán a resolver todos aquellos problemas con los que nos enfrentamos en nuestro día a día. Yo soy Fran Rubio, empresario y consultor de negocios online, y hoy vamos a hablar sobre email marketing con Javier Maseda y Alfonso Pérez. El email marketing es una estrategia de marketing directo que se basa en el envío de comunicaciones mediante el correo electrónico a cada uno de los contactos que tengamos registrados en nuestra base de datos. Se trata de una técnica de comunicación digital que nos va a servir para relacionarnos con nuestro cliente de manera cercana, directa, de manera personalizada, pero siempre en base a correos con contenido de valor para la persona que lo va a recibir. Además, la recepción de este mensaje tiene que ser consensuada previamente. ¿Qué significa? Pues que los contactos, los seguidores o nuestros visitantes con anterioridad han debido aceptar recibir este tipo de correos. Y esto se logra aplicando otras estrategias de marketing digital. En mi opinión, el marketing basado en el email, o sea, el email marketing, es una de las técnicas de marketing más efectivas que existen en este momento. Pero ¿por qué es tan importante el email marketing? Definitivamente, la importancia del email marketing radica en que permite una enorme cercanía con el cliente y con nuestros clientes potenciales. Y ese trato tan directo pues permite informarles y presentarles de forma muy personalizada cada uno de nuestros servicios o de nuestros productos o lo que queramos comunicar. El email marketing nos da la capacidad de conocer a nuestros seguidores y enviarles justo las ofertas que necesitan. Y esto es una de las técnicas para convertir las visitas web en clientes. Para conseguir esto, me refiero a lo de enviarles justo las ofertas que necesiten, pues lo conseguimos gracias a una cosa que se llama segmentación, es decir, clasificar a los emails de estos clientes potenciales según sus preferencias, sus gustos o la clasificación que nosotros queramos aplicar en cada momento. Esto al final no es muy complicado, se puede automatizar todo de manera que se vaya construyendo una base de datos muy optimizada para ofrecer a cada cliente potencial lo que más creemos que le puede interesar. En este episodio del podcast exploraremos temas que son poco habituales en el ámbito del email marketing y analizaremos cómo este canal de comunicación se ha consolidado como uno de los más eficaces para aumentar la lealtad de los clientes y, por ello, impulsar las ventas. Además, evaluaremos la situación actual del marketing digital y examinaremos los diferentes contextos en los que nos encontramos ahora, en estos momentos, para determinar qué estrategias de marketing digital o de email marketing son las más adecuadas para cada uno de ellos. ¿Comenzamos? Hoy, por primera vez en el podcast, tenemos una entrevista a dos invitados al mismo tiempo, con los que en esta ocasión vamos a charlar sobre email marketing. Javier Maseda es socio fundador de Ipnea Land, que es una empresa dedicada al diseño y desarrollo de productos digitales, y de Te-Envío, que es una aplicación de email marketing en la que es el responsable del área de estrategia de negocio. Y nuestro segundo invitado es Alfonso Pérez, que también es fundador de Ipnea Land, y es responsable de proyectos en Te-Envío y, sobre todo, es especialista en email marketing. Hoy nos van a descubrir algunos secretos que los empresarios, los emprendedores, los directivos debemos conocer para emplear esta herramienta dentro de nuestras estrategias de marketing. Quiero dar la bienvenida primero a Javier. Bienvenido, Javier. Hola, buenos días, Francisco. Encantado de estar aquí. Y Alfonso, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas, Fran. Encantado igualmente. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí hoy. A ver, esta es el primer episodio que grabamos así un poco a dos invitados. Creo que va a ser divertido. Y si os parece, vamos ya directamente al tema que hoy vamos a tratar del email marketing, ¿vale? Yo, Alfonso, quería hacerte la primera pregunta. Oye, ¿realmente ¿tú crees que funciona el email marketing? ¿No es una tecnología ya que es ya muy antigua? Porque al final, oye, llevamos utilizando el email muchísimo tiempo, ¿no? ¿Realmente funciona todavía?
Pues a ver, Fran, efectivamente tienes razón en una cosa. Es una tecnología que es muy antigua a nivel tecnológico y una vez que se creó Internet, quizá fuese el primer medio de comunicación directo desde hace ya muchísimos años, que fue el email. Se permitía hacer conexiones entre máquinas, ¿no? Y entre servidores a través de, bueno, pues empezaron con texto y a continuación permitieron la inclusión a través de código HTML bueno, pues imágenes, colores a una tabla. Ujú. Y bueno, pues entonces es verdad que estamos utilizando a día de hoy una tecnología que se consideraría ya como desfasada o antigua, pero sin embargo no es así. Precisamente el hecho de ser simple y sencilla y muy básica es lo que hace del email su gran potencial, ¿no? A día de hoy solo tenemos que fijarnos, por ejemplo, bueno, pues que se está utilizando el correo electrónico para operaciones, de las operaciones más importantes que hay en la vida de una persona, lo que es una compra, lo que es un recibo, un justificante, un mensaje. Se sigue utilizando el email y bueno, pues en la sociedad hoy en día está muy implantado. Luego hablaremos de comparativas y tal, pero vamos que Ujú. aun siendo antiguo a día de hoy es cabecera en comunicaciones. Tanto los bancos, los comprobantes de recibos, ofertas personalizadas, email certificados, todo se basa en la misma tecnología, con lo cual sí es cierto que hay que tener en cuenta que hoy en día el email es muy importante en una empresa, es muy, muy, muy importante. Digamos que al final bueno, es un medio de comunicación o sea, lleva muchísimos años, cosa que en Internet, pues al final, oye, la cosa, evoluciona tan rápido, pero el email sigue ahí como una de las estrategias más potentes. Lo que se ha evolucionado es la forma de utilizarlo. Correcto, efectivamente. Antes se utilizaba el mail de una manera, bueno, pues de más de una comunicación personal. A día de hoy se utiliza para muchas estrategias, ya no solamente a nivel transaccional, es decir, de operaciones, sino también a nivel de marketing, ¿no? Sí es cierto que hay que tener en cuenta una cosa. El correo electrónico es un símil a lo que sería el correo físico. Es decir, algo te llega a ti. Ujú. Y eso sí es muy importante, quiero destacarlo porque sí es cierto que esa importancia que tiene el email es porque es de las pocas tecnologías donde te llega, ¿no? Es que le pasa como al SMS. Claro. Es algo que tú recibes en tu móvil, en tu escritorio, pero acabas recibiéndolo. Y eso es importante y por eso se demuestra que funciona. Porque cuando algo llega a tu casa, cuando algo llega a tu bolsillo, no es lo mismo cuando tú vas a visitar, ¿no? Que tú dependes del estado de esa persona para que vaya aquí viene a ti. Entonces Ujú. es importante. Esto provoca que también es cierto que no dejemos de pensar que aunque hay muchísimas plataformas de comunicación en día de hoy, el email sigue siendo de las más potentes. Es decir, tiene muchísimo alcance. Y lo que a mí más me importa, que creo que luego lo debatiremos, es que es muy personal. Es decir, si el correo electrónico se sigue tratando a nivel de comunicativo como algo que me están enviando a mí. Ujú. Ojo, que esto no es un anuncio que estoy viendo en pantalla, esto es algo que me llega. Y eso creo que sería interesante. Entonces, el email funciona, lo veremos a lo largo de la conversación, Javi también nos va a comentar y veréis cómo apostar por tecnologías basadas en correo electrónico a día de hoy sigue siendo muy puntero y funciona un montón, vamos, o sea, son estrategias muy, muy interesantes. Ajá. Con herramientas como las que tenéis vosotros, de Te Envío, luego ya hablaremos de ello un poco, Ujú. se puede personalizar. Esto que tú estás diciendo de la personalización es muy importante porque al final, cuanto más personalices un email, más fácil va a ser que la persona que lo recibe lo abra. Por ejemplo, en el Correcto, asunto, pues se puede correcto. poner digamos, una variable Ujú. que al final es el nombre de la persona. Entonces, al final, oye, te llega, oye, Fran, he visto que estás interesado en algún producto mío, ¿no? Entonces, Correcto. oye, la tasa de apertura al final aumenta si tú lo personalizas. Es muy importante eso. Efectivamente. La personalización es una tecnología que se puede implementar en correo electrónico, en aplicativos como el nuestro, como Te Envío, Ujú. y ya no solamente en contenido, a nivel personalización bueno, pues saludarte o poner alguna información muy, muy personal, sino a nivel incluso, estamos hablando a nivel estadístico, poder dar promociones concretas, descuentos muy, muy puntuales Ujú. o información, incluso hasta imágenes. Tenemos clientes que no mandan la misma imagen a todo el mundo. Entonces es curioso, ¿no? Cómo puedes llegar a personalizar qué imagen recibe una persona, Sí, sí, sí. en este caso un hombre, una mujer o si depende de la segmentación que hicieras. Pero sí es cierto que es una tecnología que permite adecuar el mensaje a cada necesidad. O sea Sí, que sí. eso es muy interesante. Eso es brutal porque al final, oye, tú no puedes mandarle la misma comunicación a todo el mundo porque no todo el mundo le interesa lo mismo. Entonces, si consigues enviarle lo que le interesa a cada persona en cada momento,
va a ser muchísimo más fácil que lo abran y que puedas vender. Al final se trata de eso, de vender. Efectivamente, la clave de la personalización se basa también en el conocimiento. Estas herramientas te permiten tener un amplio conocimiento Claro. estadístico y de uso del correo electrónico, y de esta forma te permite poder llegar a personalizar, de tal forma que tú, oye, pues sabes que si nos ha pasado recientemente, ¿no? Tenemos ayuntamientos que ahora en vistas a las elecciones, ¿no? O equipos políticos que ellos cuando mandan comunicaciones saben perfectamente si a un destinatario le interesa más una obra pública o le está interesando más una actividad artística, y en función de cómo se comporta el público, pues también es cierto que personalizan esos contenidos y llegan a segmentar. Segmentan en tipologías de gustos o de intereses y acaban enviando la información que realmente tú quieres. Eso es bueno y malo, como todo, pero bueno, que al final es conocimiento. Luego ya lo que utilices ese conocimiento para comunicar mejor, ¿no? Mejor y con más calidad. Javier, yo quiero preguntarte, oye, antes de seguir profundizando en este tema del email marketing, que nos cuentes, según tu opinión, en qué escenario nos encontramos actualmente con respecto al marketing digital. Pues el escenario ha cambiado radicalmente en el último año más o menos. Sobre todo el pay-per-click, es decir, sobre todo en social y en search, cada día pierde más peso y se multiplican por 3 y por 4 los costes de adquisición de nuevos clientes. Hay muchísima competencia, los precios son muy altos y pierdes mucho más dinero por venta para captar nuevos clientes. Después, en la parte de SEO, ahora ya casi el 60 o 70% de la página de resultados son anuncios pagados. Y cada vez más parecidos estéticamente al resultado orgánico. Con lo cual, a cada segundo que pasa hay menos oportunidades para captar tráfico en search orgánico. Es decir, que antes dedicamos la mayoría del tiempo a vender, de lo que es performance, y ahora lo dedicamos a crear audiencias con performance más seguras, pero a largo plazo. Entonces aquí lo que estamos viendo es que la inversión se mueve más a estrategias de inbound marketing, sobre todo también a través del email marketing. Genial. Bueno, entiendo que al final todo esto que estás contando es porque lo que nos está haciendo ver es que, y es la siguiente pregunta que te quiero hacer, que es imprescindible para las empresas contar con una estrategia de este tipo, ¿no? Sí, eso es. Es decir, los cambios realizados por Google recientemente, sobre todo eso, cambiando la primera página, dando mucha más importancia a la publicidad en vez de al orgánico, la irrupción de nuevos, actores en estos términos, como pueden ser el chat GPT y todos estos que realmente convierten la búsqueda en Internet en un resultado previamente configurado, es decir, se da algo por cierto y que no te muestran resultados, sino que te muestran simplemente una respuesta a algo que tú quieras, pues ponen entredicho todas las estrategias de SEO, de pago por anuncios, etcétera, o las pondrá en un futuro. Entonces, nosotros queremos que actualmente para las empresas es totalmente imprescindible contar con esa estrategia de email marketing, ya que lo que te asegura es tener un canal directo con tus futuros clientes o consumidores. Es decir, una eficacia en esas comunicaciones que no dependan de un tercero, como puede ser Google, una red social como Instagram, TikTok, etcétera. Entonces, es esa comunicación directa con el cliente, que además lleva a un ahorro de coste muy grande. Es decir, el email marketing es mucho más barato que el pagar por anuncios en Google. Y después que el retorno de la inversión es muchísimo más alto. Es decir, tengo datos por ahí que es alrededor del 3.800%, con lo cual es un canal eficaz. Y después también es una herramienta imprescindible para la fidelización del cliente. Es decir, si juntamos en este caso lo que sea la generación de contenidos, la distribución de los contenidos a través de las herramientas de email marketing y como tercer paso la medición de esos contenidos y la adaptabilidad de las estrategias según los resultados que nos haya dado esa medición, pues tenemos una herramienta perfecta para, en primer lugar, la captación de nuevos clientes, después la fidelización de los que ya tenemos y un canal directo también de comunicación con ellos. Yo no sé si estáis de acuerdo conmigo. Yo, creo firmemente
en el email marketing como estrategia principal dentro de una estrategia de marketing, ¿no? Yo creo que lo sabéis, tengo una agencia de marketing y trabajo con muchos clientes y siempre les digo una cosa, hay muchos clientes que nos llegan con, que tienen muchos seguidores en las redes sociales, que tienen muchas visitas en su web. Al final, esto no sirve para nada. O sea, que tú tengas muchos seguidores en redes sociales, como tú no tengas una forma de comunicarte con ellos personalmente, no te sirve. Entonces, hay muchos negocios que basan su estrategia de negocio en vender a través de redes sociales. Y el otro día me llegó una persona que le habían hackeado la cuenta de Instagram y es que había perdido todo su negocio. Entonces, si al final basamos nuestra estrategia en crear un patrimonio, que este patrimonio puede ser nuestra lista de correo, esto ya es nuestro. Esto no pertenece a una red social. Y esa red social puede hacer lo que quiera. O sea, es que no te tiene ni que preguntar. Seguro que nadie se ha leído la letra pequeña de por qué te pueden suspender una cuenta, pero es que por cualquier cosa que se le ocurra a ellos, ¿no? Entonces, yo soy partidario de tener algo tuyo, ¿no? Tuyo, físico. Es decir, cuando digo físico me refiero a que está en tu poder, ¿no? Una lista de email al final ya son personas que te conocen, personas que ya saben de ti, que en algún momento han tenido relación contigo y que sabes que en algún momento puedes necesitar alguno de tus servicios, ¿no? Luego ya está un poco la tasa de apertura, que cómo maximizarla y todo eso. Bueno, me he enrollado un poco aquí, pero quería daros mi opinión. Yo creo que más o menos estamos en esa sintonía, ¿no? Sí, yo creo que también es un poco lo que dices, es decir, una cosa es el de tú poseer tu valor, es decir, que son tus contenidos y tus clientes y tu lista de contactos, y otra es dejárselo a un tercero que haga con ellos lo que haga, que te corta un día el acceso a su red y no puedes hacer absolutamente nada. Claro. Entonces, por eso nosotros también lo que hacemos es, sobre todo, ayudar a las empresas también a, digamos, crear esa lista de clientes, es decir, a través de cómo consigues a través de las redes sociales, Instagram, etcétera, convertir esos clientes en contactos o leads que los tengas en tu base de datos y que te puedes comunicar con ellos directamente. Uh-huh. Javier, para bajar un poco al suelo toda esta teoría que estamos contando aquí, que la verdad que es muy interesante, oye, ¿nos puedes poner un ejemplo de una estrategia de email marketing que hagáis vosotros en vuestra plataforma? Pues nosotros en nuestra plataforma en Tenvio tenemos un servicio que es Tenvio 360, que lo que hacemos es dar el servicio desde el principio hasta el final, es decir, desde que el cliente llega, lo que hacemos es vemos la forma en la que email marketing se puede integrar dentro de la estrategia de marketing global de la empresa, porque no es, digamos, una entidad independiente, sino que es algo que tiene que estar en conjunción con las demás estrategias. Después analizamos los contenidos que posee el cliente, analizamos su base de datos, analizamos la forma de comunicación que tiene con los clientes en las redes sociales y otros métodos, y después le proponemos una estrategia de, sobre todo, por una parte, de contenidos, es decir, nosotros hacemos los contenidos también, los podemos diseñar, los enviamos, y al mismo tiempo de medición de lo que ocurre con esos contenidos, es decir, porque no todo termina cuando pulsas enviar y ya está. Uh-huh. Si lo dejas ahí, estarás perdiendo una de las grandes oportunidades del email marketing, que es enterarte de lo que ocurre con eso que estás poniendo ahí, es decir, con eso que estás lanzando a tu público. Dependiendo de la respuesta que tenga el público a lo que tú has enviado, pues puedes crear determinadas reglas o determinadas automatizaciones para, digamos, continuar esa conversación con el cliente que ha hecho clic en determinados links de tu newsletter. Claro. Con lo cual, puedes llevar al cliente hacia lo que tú realmente quieras que él vea. Genial. Y también aportándole valor en cada una de las interacciones con él, claro. Entonces es eso, por una parte creas los contenidos, incluso puedes crear un blog, puedes crear vídeos, puedes crear posts, los distribuyes por las diferentes redes sociales, los distribuyes mediante el email marketing, los mides y sobre esa medición actúas creando nuevas campañas. Genial, sí, de alguna forma segmentas un poco a tu audiencia, ¿no? Dependiendo de sus intereses, donde pinche un poco y demás, ¿no? Sí, nuestra herramienta es muy potente en toda la parte de segmentación. Uh-huh. Podemos, etiquetamos todos los contactos que nos llegan. Después tenemos también un sistema de puntuación, automatizaciones, etcétera. Entonces, con toda esa base, pues se pueden crear realmente campañas que puedes segmentar al milímetro el cliente que tú quieres que reciba un contenido.
Sí, bueno, al final, digamos, y además esa es un poco lo que íbamos a pasar ahora. Oye, ya tenemos la base de datos, tenemos los contenidos, pero oye, ¿cómo tenemos que hacerlo para que ese email se llegue bien a destino y tenga buenos resultados? Porque al final eso es lo clave, ¿no? Esa es la eterna pregunta, ¿no? De, oye, ¿cómo hago para que mi correo llegue bien y la gente lo abra y lo lea y tal y que cual? Bueno, a ver, yo os voy a poner un poco en situación. Aunque os parezca mentira, a día de hoy aquí entro como tú bien has dicho, Fran, ya tenemos nuestra base de datos. Uh-huh. Es cierto que las redes sociales te pueden ayudar muy mucho a difundir una información de una manera así como explosiva, ¿no? Y llegar a muchos impactos, pero luego la realidad, como tú has comentado, al final lo que te queda es la base de datos y esa base de datos es la que tenemos que cuidar. Voy a hacer una pequeña puntualización porque es algo que a día de hoy, aunque parezca mentira, todavía hay empresas que llaman preguntando si vendemos bases de datos. Eso es muy importante. Entonces, Además, yo creo que eso es una cuestión que es muy bueno aclarar porque hay mucha gente vendiendo base de datos y al final... Bueno, yo voy a hacer una pequeña puntualización aquí porque sí es cierto que para que haya entregabilidad lo primero que hay que hacer es quitarnos de la cabeza que se pueden comprar bases de datos. Primero, por dos motivos. Primero, porque es ilegal. Es decir, no es que sea ilegal el hecho de comprarlas. Tú puedes comprar lo que tú quieras. Es ilegal enviar sin consentimiento. Es decir, tú no puedes enviar comunicaciones electrónicas sin un consentimiento previo. Y segundo, que no te va a funcionar. Nosotros venimos arrastrando desde el año, ya no me acuerdo, 2006, 2005 que empezó Te Envío, clientes y clientes y clientes que, bueno, pues para ellos era muy jugoso por 200 euros, por 150 euros, compras una base de datos de cientos de miles y encima segmentada, ¿no? Que era graciosísimo. Eso solo provoca problemas de spam, porque una cosa es que te saltes la ley, dices, bueno, mira, me la salto y me la juego. Pero otra cosa es que, claro, los filtros anti-spam, las empresas de marketing, las empresas de los ESPs o email server providers, es decir, los proveedores de correo electrónico a nivel mundial, pues eso es, por mucho que tú te quieras saltar la ley, ellos no lo van a consentir. Entonces, sí es cierto que desde aquí aprovecho este espacio para decir, o sea, las bases de datos no se deben comprar, no se deben usar y solo generan problemas, tanto legales como técnicos. Entonces, partiendo de esta base, ¿cómo hacemos para que exista una buena entregabilidad? A ver, me encantaría deciros que con nosotros y con Te Envío todo va a entrar de manera maravillosa y no vais a tener ningún problema. Pero cualquiera que os diga eso os está engañando, porque la estrategia de entregabilidad, es decir, las buenas prácticas o lo que hay que hacer bien es cuidar sobre todo la base de datos que ya hemos obtenido, que estamos obteniendo poco a poco y que, bueno, pues bien por clientes que han comprado, bien por redes sociales en formularios que se han inscrito, por promociones que hemos realizado. Esa base de datos es la clave para la entregabilidad, es la primera parte. Después, una vez que tenemos una buena base de datos, la tenemos bien depurada y segmentada, si es posible, porque muchas veces nos piden determinadas funcionalidades que dices, bueno, si no tienes una base de datos bien depurada, no te sirven de nada. Porque si tú no sabes si tienes hombres o mujeres en tu base de datos, si tú no sabes qué edad tienen, si no sabes de qué provincia son o si no sabes, pues es complicado moverte y saber qué productos dar a tus clientes. Pero aún así, si tienes una buena base de datos, se puede llegar a conseguir ese tipo de información. Entonces, teniendo esa base de datos bien, luego hay que aplicar nada más que una cosa muy fácil, que es el sentido común. Es decir, yo muchas veces me río con los clientes porque dicen, no, es que le he mandado 5 correos y es que no me abre ninguno. Y digo, bueno, a lo mejor es que esa persona, no sé, les digo algo exagerado, ¿no? Igual ha fallecido y tú no lo sabes, ¿no? O sea, esto no es una cosa que por darle a un botón va a funcionar. Entonces, a lo mejor conviene que esas 5 veces que has enviado a esa persona, pues a lo mejor dejes de enviarle o hagas un último intento. Sabéis, en marketing hay técnicas de recuperación que han existido toda la vida y esas técnicas de recuperación se basan en si un cliente tiene un ciclo de vida, lógicamente, que va desde que lo captas hasta que lo pierdes. Y en ese ciclo de vida, pues oye, pues ha podido no estar con nosotros o ha cambiado de cliente. Bueno, pues hay que entender esto y meterlo dentro y integrarlo como algo normal, ¿no? Decía José Mota, ¿no? En un sketch, las que entran por las que salen, ¿no? Es un poco igual, hay que tener esa mentalidad a la hora de comunicar y no obsesionarse. Entonces, si yo cuando cojo el teléfono llamo a un amigo y no me lo coge, llamo 2 veces, llamo 3 veces, llamo 5 veces y acabo llamando 20 veces y no me lo ha cogido, lo normal es que, oye, pues deje de
llamarle porque algo ha pasado, ¿no? Y ya buscaré el por qué, pero este tipo de herramientas no se deben de usar de esa manera masiva ni agresiva. Por eso hablamos del sentido común, ¿no? Es decir, claro, comunicar de una manera lógica. Uh-huh. Si te apoyas en herramientas, lógicamente, de emailing, como la nuestra, pues sí es cierto que tienes una parte de optimización y de limpieza de las bases de datos que es automatizada, donde nosotros, por ejemplo, pues oye, cuentas inexistentes, rebotes recurrentes, hay determinados tipos de emails que vamos a ir limpiando y vamos a depurar para que tu base de datos esté saneada a nivel técnico, me refiero, ¿vale? No a nivel marketingiano. Uh-huh. ¿Qué sucede con todo esto? Que si tú tienes esa base de datos bien depurada y haces unas comunicaciones con sentido común, vas a tener una cosa muy importante que es interacción. Esa interacción es la clave y la llave de la entregabilidad. Mirad, os voy a leer de esto, yo lo llevo recibiendo ya, no sé si mucha gente se ha dado cuenta o no, pero Gmail, por ejemplo, lo tengo aquí en pantalla para leeros textualmente, unos mensajitos que me vienen apareciendo a mí desde hace ya un año y pico y vais a entender lo que es la entregabilidad. Muy sencillo. Dice, ¿quieres cancelar tu suscripción a Websuite Outlet, un sitio donde yo compré hace un tiempo? Uh-huh. Y me pregunta, ¿quieres cancelar tu suscripción a esta empresa? No has abierto ningún correo electrónico de ese remitente durante el último mes. Y me da dos opciones, anular suscripción o no, gracias. O sea, esto es fantástico, porque esto, cualquiera que lo vea, va a entender lo que es la entregabilidad. La entregabilidad se basa, es decir, cada día más, antes no, antes ponías la palabra, y perdóname un poco, por ser un poco así bruto, pero tú ponías la palabra Viagra en el asunto, no te llegaba ningún correo electrónico. A día de hoy eso ya pasa a un segundo plano, sí es cierto que se siguen utilizando técnicas de análisis de contenido, pero sí es cierto que se usa mucho más lo que es la parte de entrega, la parte de interacción. Si a mí Gmail me está preguntando, oye, hace un mes que veo que no lees a este proveedor, ¿quieres cancelar la suscripción? ¿No nos estaremos dando cuenta de que esto sucede porque no estoy teniendo yo interacción con esta empresa? Pues efectivamente, o sea, es decir, ya no hace falta que yo cancele la suscripción, no hace falta que marque el correo como spam, es que las propias herramientas ya están utilizando tecnología muy, muy, muy potente basada en la interacción. Si yo no interactúo, yo no tengo entregabilidad, yo voy a perder esa entregabilidad. Entonces, ¿qué hacemos desde la parte nuestra como herramienta de mailing? Lo que recomendamos siempre a los clientes es, mira, independientemente de que utilicemos las técnicas más depuradas, las autentificaciones tipo SPF de CAIM, de IMARC en tus remitentes, todo perfecto, provoca esa interacción. Porque si no provocas esa interacción, es decir, no mandes un correo por enviarlo. Mándalo cuando tengas algo que contar, claro. Mándalo cuando tengas algo que decir, una oferta realmente interesante, algo que llame la atención y a partir de ahí verás cómo todo fluye. Y entonces, volviendo un poco al principio, cuando nos dicen, oye, es que vosotros me aseguráis un 80% de la entregabilidad, siempre contestamos igual, no, porque la entregabilidad no depende de mí. Sí. Depende, nosotros ponemos lo que decimos el motor, ponemos el coche, las ruedas, el neumático, ponemos la vía, pero quien lo conduce eres tú. Y la responsabilidad de la entrega finalmente es tuya siempre. Entonces, bueno, pues es un poco lo que siempre recomendamos para que esa entregabilidad sea buena, ¿no? Y luego, lógicamente, entendiendo esto, entenderíamos un poco lo que sería el filtro anti-spam, que es un último pequeño detalle que os quiero comentar. Antiguamente los filtros anti-spam funcionaban, como he comentado hace un momento, en base a contenidos, en base a estructuras, incluso hemos llegado a ver en base a posiciones del contenido dentro del email, porque sí es cierto que el mail, como ya hemos dicho antes, es un medio de comunicación que te llega. Uh-huh. Tú no vas a por él, sino que el mail te llega y con lo cual es muy peligroso. Y siempre pues hay, bueno, pues por parte de los destinatarios, miedo a que si me está mandando un mail el banco, me esté intentando suplantar la identidad un hacker o algo así. Entonces, bueno, pues sí es cierto que gracias a la tecnología y gracias a que todo esto ha evolucionado mucho, no sé si vosotros, me imagino que como muchos oyentes, tendremos todos cuentas en los bancos y a día de hoy los bancos están enviando correo, recibimos correo de los bancos, cosa que hace unos años era imposible. ¿Por qué? Porque estos filtros anti-spam han evolucionado muy bien. Han evolucionado sabiendo que la interacción, y vuelvo otra vez a ser pesado con esto, es la clave. Si tú me mandas un correo, si yo te respondo, no tengo por qué bloquearte. Esa es la clave. O sea, entendiendo esto, entendemos que luego apoyarte en un buen motor, un buen chasis, unas buenas ruedas para circular bien, es la clave para entregar. Es decir, un buen proveedor y unas buenas técnicas y una buena limpieza de base de datos y optimización. Genial, pues yo creo que ha quedado clarísimo. Una cosa que te quiero preguntar, sí. Alfonso, cuando antes has hablado del tema de la compra de la base de datos, hay algunos clientes que en algún momento me han preguntado, oye, mira,
yo no voy a comprar base de datos, pero quiero enviar correos a empresas que son clientes potenciales míos, ¿no? Ujú. ¿De qué forma puedo hacerlo sin que yo, digamos, le esté haciendo una publicidad? Porque no se puede hacer, ¿no? Porque la Agencia de Protección de Datos, es decir, ¿le puedo mandar un correo preguntándole si le puedo enviar publicidad o eso ya es publicidad? A ver, yo te digo una cosa, esto es como todo, al final las cosas son interpretables, las leyes están puestas, yo te digo, sinceramente, esta ley, no la LOPD, porque la LOPD o la RGPD, que es el reglamento a nivel europeo, lo que hace es proteger la información, pero en este caso no se aplicaría la LESICE, que es la Ley de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico. De tal forma que esta ley te dice en uno de los artículos, no sé, creo recordar que era el 21, tú necesitas tener un consentimiento expreso, es decir, tienes que demostrar que tienes un consentimiento para poder mandar una comunicación comercial, a excepción, solamente hay una excepción, es de que hayas tenido una relación contractual previa. ¿Qué quiere decir esto? Si yo te he vendido a ti una lavadora, la ley me ampara para poder intentar venderte otra o darte una especie de promoción sobre otra. Es decir, con clientes que yo ya tengo, no necesito ese consentimiento. Bien. Pero sobre el mismo producto o servicio, sobre otro diferente. Efectivamente, no. Por supuesto, si no vale, te vendo lavadoras y mañana te estoy vendiendo un servicio de alojamiento, hosting en no sé dónde, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Ahora bien, imagínate que dices tú, bueno, este caso, ¿no? Yo no soy abogado ni esto lo conocemos un poco por el día a día. Tú me dices, oye, yo cojo el teléfono, llamo a un cliente y le digo, oye, mira, me dedico a vender lavadoras y me gustaría mandarte una oferta. A ver, yo no veo ningún delito ahí, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, siempre estamos rozando, ¿no? Como si dijéramos, al final el criterio, la interpretación de esa ley y cómo la estás tú, estás moviéndote en ese filo, al final va a ser de un inspector de la Agencia Española de Protección de Datos, en el caso de que haya un tipo de sanción, o de un juez. Entonces, si lo que tú estabas haciendo se considera algo abusivo, pues a lo mejor seguramente te sancionen. Si es algo, bueno, pues oye, ¿quién no ha recibido... Sin mala fe, yo entiendo que, hombre, pues con delicadeza, con cuidado, y ojo, que no soy abogado ni que esto sirva de precedente, no sería a lo mejor tan crítico, pero sí es cierto que es un camino lento, muy lento, muy... Yo no sé, creo que hay técnicas más, a día de hoy, esto Javi sabe más, pero creo que hay técnicas más productivas que cogerte un teléfono, ¿no? Y ir, venga, oye, mira, ¿me das permiso para poder mandarte información? Bueno, sí. No lo sé, no sé si sería el camino más rápido o más efectivo, pero bueno, que la ley sí es cierto que no ampara este tipo de consultas, simplemente dice eso. Necesitas un consentimiento tácito y para poder enviar comunicaciones comerciales, ojo, comerciales. Otra cosa, estamos hablando de las transacciones, ¿de acuerdo? Los transaccionales o emails transaccionales, como nosotros llamamos. Yo me compro una zapatilla, a mí me llega una factura, eso se considera un mail transaccional, eso no está incluido dentro de esto que estamos comentando, ¿vale? Sí, bueno, eso es interesante porque al final es que esa pregunta es bastante recurrente. Sí, es recurrente. Es recurrente, sí. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que queda más o menos claro. Al final siempre hay quien te dice, bueno, pero es que yo no le estoy enviando publicidad, yo le estoy preguntando si te puedo enviar, pero claro, ahí ya viene tu página web y ahí, oye... Pero ¿cuál es el fin? Claro, ¿cuál es el fin de esa llamada? Vender, ¿no? Claro. Entonces, si cogemos a alguien que juzgue todo esto y diga, pero vamos a ver, me da igual. No es que sea tu primo y que hola, ¿qué tal estás? ¿Cómo está la familia? Y aprovecho para decirte que estoy trabajando en una empresa, ¿no? O sea, tú estás llamando para pedir un consentimiento para vender un producto. Entonces, es una línea delicada. Sí. La verdad que es delicada. Yo no me atrevería a decirte si se puede o no se puede hacer. Pero sí es delicada, es delicada. Javier, hablamos un ratito contigo. Oye, ¿cómo podemos sacar? Sabemos que es una herramienta magnífica el email marketing, ¿no? Pero, oye, ¿cómo le podemos sacar? ¿Cómo una empresa le puede sacar todo el rendimiento máximo a esta estrategia de email marketing? Pues es muy sencillo realmente, es decir, tomándoselo en serio de la misma forma que se toman en serio otras herramientas como Google Analytics, AdWords, etcétera, porque realmente la mayoría de las empresas, muchas utilizan el email marketing simplemente para hacer un envío, es decir, cargo el newsletter, cargo mis contactos, hago el newsletter, hago el envío y me olvido de todo. Entonces, si realmente detrás de eso le damos importancia, la importancia que tiene, que sabes que muchísima gente lo va a ver, generalmente la eficacia está por un 30% de los envíos, se ven, es decir, se hace clic en el envío y se ve. Entonces, si realmente le pones amor a crear ese newsletter,
hacerla bien, que esos contenidos sean amables y que sean los que quiere tu cliente o tu contacto. Después haces el seguimiento de esa newsletter, es decir, ves toda la gente que ha hecho clic en los diferentes links y después para cada uno de esos links o partes de esa newsletter tú tienes preparada otra comunicación de seguimiento, se la vuelves a enviar a toda esa gente que ha hecho clic allí y tienes una estrategia para llevar a esos contactos, esos clientes hacia un fin, pues probablemente consigas mucho más que simplemente enviando campañas una tras otra sin haber medido lo que va ocurriendo. Otra de las cosas es, pues también, digamos, segmentar y calificar tus contactos dependiendo de la interacción con la herramienta. Es decir, imagínate que tenemos una newsletter de formación online y enviamos cursos de grado, de posgrado, de máster, etcétera. Y nuestro cliente, o uno de nuestros clientes siempre hace clic en los cursos de máster. Está claro que le interesan esos y no los otros. Entonces, limpia, es decir, mejor dicho, etiqueta a ese cliente como que le interesa máster y no lo demás y focalízate en venderle ese tipo de curso. Entonces, vas a conseguir mucho más así, es decir, digamos, segmentando y viendo hacia dónde vas a ir que no enviando indiscriminadamente. Pero claro, todo esto es un trabajo equivalente también a lo que es pues llevar redes sociales, llevar AdWords, Analytics, etcétera. Después, por otra parte, también están los contenidos, es decir, una estrategia de email marketing sin una estrategia de contenidos por detrás, pues tampoco tiene mucho sentido. Es decir, tienes que crear contenidos para llegar a un objetivo que tú te has marcado previamente. Entonces, tienes el objetivo de vender, por ejemplo, cursos máster, tienes que preparar los contenidos adecuados para poder vender eso. Y como decíamos antes, no vale la pena, es decir, ni comprar bases de datos, ni copiar y pegar emails que te encuentres en páginas web, porque al final el contenido que le vas a dar o el newsletter que le vas a dar, el usuario no lo quería y no te va a hacer caso. Entonces, lo mejor es conseguir esos contactos a través de acciones interesantes para el cliente. Imagínate que tú regalas cursos o pones cursos cortos de diseño de cualquier cosa en redes sociales como Instagram, TikTok, etcétera, y consigues que a través de esos mini cursos, lo que sea, se vayan inscribiendo en tu base de datos para que al final obtengan un curso mayor. Entonces es un poco el círculo completo eso que es los contenidos retroalimentan nuestra base de datos, la cual nosotros vamos, digamos, haciendo o fidelizando, mandándoles contenidos que también les interesen para que al final esos clientes o esos leads se conviertan en clientes nuestros. Entonces eso es un trabajo. Tengo una curiosidad. Bueno, entiendo que es un factor determinante para que el email se abra, ¿no? Para que haya una apertura, el asunto, ¿no? Lo que ponemos en el asunto entiendo que es quizá de lo más importante, aparte de que ya lleves un historial con esa persona que te ha abierto los emails anteriormente y demás. Pero el asunto entiendo que es muy importante y puede ser un factor determinante a la hora de tener una tasa de apertura mayor. Yo quiero preguntarte, Javier, entiendo que depende un poco también de la base de datos, de un poco de la temática y del tipo de empresa, pero ¿cuál es la tasa de apertura aproximada que puede estar bien para una base de datos? Pues eso lo sabe mejor Alfonso, te lo contesto ahora, pero... Vale. Sí. Bueno, esa es la pregunta del millón también. Después de la compra de base de datos, quizás sea la segunda pregunta. Oye, ¿qué es una base, qué es una apertura? Pues mira, te voy a dar una respuesta, la respuesta fácil y luego la respuesta de verdad. Vale. La fácil, cuando un cliente nos llama y nos pregunta, oye, ¿qué consideráis? Porque mucha gente se sorprende, ¿no? Que nunca ha usado una herramienta de email marketing y de repente se sorprende porque tiene una tasa de apertura del 5%, ¿no? Sí. Y dice, ¿cómo es posible que de cada 100 contactos que tengo solo me abran el 5%? Y entonces ahí viene esa pregunta, ¿no? ¿Qué consideras tú una tasa de apertura correcta? Bien, nosotros a nivel genérico lo que solemos decir es que aproximadamente entre el 10 y el 20% de aperturas es lo que se considera como una tasa óptima. Pero esto es mentira. Me explico. A ver, no es que sea mentira. No es real del todo. Nosotros tenemos, por ejemplo, clientes como, por ejemplo, colegios profesionales, donde los colegios profesionales tienen unas bases de datos hiper bien depuradas y donde el colegiado le interesa mucho la información que se le envía, porque siempre va en beneficio de ellos. ¿Qué sucede? Que estamos hablando de ratios de apertura del 60-70%, o sea, es una brutalidad. Una pasada. Es una pasada.
Esto mismo lo trasladamos a empresas, por ejemplo, de e-commerce, y en el e-commerce, donde son empresas que están enviando constantemente ofertas, esas tasas se reducen entre el 2 y el 5%. Claro. Entonces, yo siempre digo lo mismo, es que depende mucho de quién comuniques, qué comuniques y cómo lo comuniques. Si a ti no se te espera, mira, te voy a contar un ejemplo y lo vais a entender muy fácil. Nosotros tenemos un cliente que se dedica a temas de viajes. Y con el respecto al asunto, una vez nos llama y nos dice, oye, mira, es que tengo el asunto que siempre él pone una oferta que es 50% de descuento en vuelos a Londres, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues es una especie de recurrente mental que te va entrando y tú siempre ves el 50% de descuento pues a Londres, a Ámsterdam, a no sé dónde. Entonces, al final generas, dentro de tu base de datos, generas una especie de bueno, pues ya está aquí la empresa esta, ¿no? Con el 50% de descuento. Y como que, bueno, pues lo dejas ahí. Yo le propuse lo siguiente, le dije, mira, ¿por qué no haces una prueba? Digo, ¿no es lo mismo un 50% que un 2x1? Digo, es lo mismo, ¿no? Pero lo dices de otra manera. Uh-huh. Dice, pues sí. Y yo no soy experto en marketing, me refiero, no, pero bueno, el sentido común te dice, oye, cambia un poco de contexto, cambia ese asunto y a ver qué pasa. Bueno, pues efectivamente cambió ese asunto, le puso esa semana un 2x1 y sus estadísticas se dispararon. ¿Por qué? Efectivamente, es una reacción natural. La base de datos haces una especie de mini branding, ¿no? Cuando tú recibes correo y no lo abres, no quiere decir que ya no estén interesados, simplemente que, bueno, pues has recibido el correo, no lo has abierto en ese momento porque no te ha interesado, porque ese asunto efectivamente no te ha causado ese impacto como para abrir el correo. Bueno, pues el hecho de cambiar simplemente una palabra, ¿no? Es decir, un 50% a un 2x1 provocó que esa estadística subiera bastante. Entonces, bueno, pues depende un poco la estrategia que utilices y depende un poco de la base de datos a quien te dirijas. Sí. Se puede considerar un 60% un resultado bueno, un 50% para una empresa de e-commerce sería una bomba y a lo mejor para un colegio profesional pues sería a lo mejor una debacle, claro, porque ellos llegan al 60-70%. Claro. Entonces, bueno, pero vamos, que así a nivel genérico, a esa pregunta que estás haciendo, Fran, normalmente ya un 10, un 20% se puede considerar una buena cifra. ¿Vale? Bueno, este podcast se envía a una lista de correo, Uh-huh. Que es un poco de seguidores que tenemos y demás, de empresas y demás. Sí. Y está entre un 25 y un 30. Oye, estamos aprobados, ¿no? Sí. O sea, ya 25-30. ¿No? O sea, el 25-30 se considera una base de datos buena. Genial. Buena, con un contenido interesante, ojo, porque esto es como todo. Si acabas mandando el mismo podcast durante 3 meses, te aseguro que ese 35 o ese 30-35 acabará convirtiéndose en un 5, un 6. Pero cuando mandas contenido, oye, chulo, que ameno, que aprendes, que, oye, te apetece escuchar, pues sí es cierto que ese 30-35 lo tienes merecido, o sea, seguro. O sea, que está bien, está muy bien, sí. Un podcast sobre email marketing estoy seguro que va a interesar y además está quedando, oye, de verdad que me está gustando y está aprendiendo un montón. Alfonso, hay muchas herramientas que son gratis, ¿no? Dentro del marketing digital y del email marketing. Sí. Si alguien que nos está escuchando dice, oye, pero yo tengo muchas herramientas gratuitas, ¿por qué tengo que pagar por una herramienta de email marketing? Que además he visto vuestros precios y son baratos, ¿eh? O sea, también tengo que decirlo. ¿Por qué tenemos que pagar por ello? Bueno, si hay otras gratis. Sí. A ver, yo te cuento un poco la situación. Nosotros es cierto que el email venimos de una historia bastante negra, porque, bueno, pues han hecho verdaderas brutalidades con antiguamente no existían redes sociales, no había otra manera de comunicar a nivel digital que no fuese el email, Uh-huh. o el SMS, pero el SMS era extremadamente caro, ¿no? ¿Qué sucede? Que venimos de esa especie de historia negra y el email ha tenido como una especie de infravaloración con respecto a las tecnologías actuales. ¿Por qué tengo que pagar por una herramienta de mailing? Bueno, a ver, ¿me puedo utilizar un software gratuito? Sí. ¿Me puedo montar yo una especie de chiringuito en casa e empezar a enviar correo? Sí. Pero sí es cierto que vas a tener una serie de problemas que nosotros resolvemos. Lo primero es la optimización de base de datos. Es decir, sí es cierto que las bases de datos, si tú vas a dedicar un tiempo en optimizarlas, nosotros hay parte que te lo vamos a hacer. También es cierto que te vamos a dar una información estadística que necesitas una tecnología, no es que sea una tecnología puntera ni nada, o sea, es decir, cualquiera puede hacerlo, de hecho hay manuales por ahí de cómo hacerlo, pero sí es cierto que eso requiere unos mantenimientos. Y principalmente esa información estadística que te vamos a dar, te la damos en base, pues eso, a unas transacciones que hacemos nosotros y que, bueno, pues tenemos muchísimos clientes que vienen de usar con Gmail su límite máximo diario, ¿no? Nosotros no te ponemos límites, y es cierto
que las herramientas no acaban poniendo límites, sino que básicamente lo que tú quieres contratar. Entonces, el email es una tecnología antigua, es fácil de implementar, pero difícil de llevar. Que te clasifiquen como spam, que te metan en una lista negra, que tengas un bloqueo. Esto seguramente que haya muchos oyentes que lo han sufrido. Nosotros hemos tenido muchísimas empresas que nos han llamado, oye, nos han cerrado el correo, no sale ya ningún tipo de correo. Yo sí pagaría, por el precio que tiene el email, sí pagaría para externalizar este servicio, sobre todo para marketing. Porque, ojo, si tú estás enviando presupuestos, estás enviando facturas, estás enviando cosas importantes en tu empresa, no te la juegues con comunicaciones masivas a través de tu propio sistema, porque el coste es mínimo y la rentabilidad la sacas rápido. Es muy, como ha dicho Javi antes, el ROI es brutal, y entonces no merece la pena. Ahora bien, a la pregunta de por qué me tengo que gastar dinero y por qué tengo que invertir dinero en estrategias de marketing por correo electrónico, que es un poco la segunda parte, pues efectivamente, es decir, a día de hoy las estrategias a corto plazo, ¿vale? Que son las que son marketing, la automatización de marketing, ¿no? Lo que sería, oye, pues alguien me intenta comprar y yo a través del email puedo rápidamente intentar, pues eso, suplir un abandono de carro, recordatorios a los 2 días, no ha finalizado la suscripción, intento animarle. Esas estrategias, herramientas como la nuestra, lo tienes automatizado, con lo cual es muy cómodo, ¿no? Es muy cómodo el poder, con 4 clics o 4, de hecho, bueno, luego te contaremos un poco, pues poder montártelo, ¿no? Y olvidarte de esto. A largo plazo, pues, creo que es una inversión importante pagar dinero por tener herramientas de mailing, porque lo que hablábamos antes, la interacción con el cliente no basta con venderle una oferta. Ya a día de hoy lo importante, y ya preguntémosle al señor Gmail, ¿no? ¿Por qué me sacas este mensaje de que ya hace un mes que no te leo, ¿no? ¿Eres infiel o qué? Pues esto es igual, ¿no? O sea, a largo plazo, oye, móntate una estrategia de mailing, de marketing de contenidos, de fidelización, utiliza el correo para comunicar porque te va a venir muy bien. Entonces, a lo mejor no es algo a muy corto plazo, pero sí a largo. Entonces, a ver, el pagar por John es una de las preguntas que cuando me ha pasado, me han llamado, oye, hijo, yo tengo un primo y tengo un cuñado que esto me lo monta con un PHP mailer y tal, y en 2 minutos en el servidor, y yo siempre digo lo mismo, hazlo. O sea, fenomenal, lo tienes, lo puedes hacer sin ningún problema. Ahora yo no lo haría, porque esto es lo típico, es decir, si esto costase mucho dinero, claro, pues vale, pero es que tiene un coste relativamente, la verdad que es cierto que casi llegamos a la palabra ridículo, ¿no? Porque es muy, con el retorno que puedes llegar a tener, ¿no? Con lo cual, por eso creo que es importante invertir un poquito en esto. A mí me llegan algunos clientes que me dicen, mira, me han metido la IP, mi dominio en una lista negra, ¿no? ¿Y ahora qué haces? Bueno, cuesta trabajo sacarlo, se hace, ¿no? Pero tiene un trabajo. Pero oye, ¿qué has hecho para eso? Y cuando empiezas a investigar, y es que se ha dedicado desde su programa de gestión de correo, su cliente de correo, desde su dominio, desde su correo de su dominio, correcto. Pues ha copiado 100 direcciones de correo de media en media hora y ha empezado a enviar, ojo, algunas veces sin copia oculta. Eso ya es, eso ya es una cosa que roza ya el delito, ¿no? Ahí ya es delito casi. Sí, pero claro, al final, oye, esto no se puede hacer desde tu dominio, no se puede. Esto tienes que hacerlo. No se debe porque, además, de hecho, la mayoría de hosting y la mayoría de proveedores de dominios y de servicios de correo electrónico lo tienen muy limitado, porque pensar una cosa, hay una técnica spam que hacen los hackers que es utilizar los ordenadores zombie. ¿Esto qué es? Básicamente se hacen con el poder de diferentes servidores y los utilizan para mandar spam. Esta técnica, como ya se conoce, pues ¿qué hacen? Pues la propia Gmail, cualquier proveedor que tengamos por ahí, un Hotmail, te limita la cantidad diaria y en horas. Tú no puedes enviar más de X correo en un espacio de tiempo ni a un mismo servidor de golpe. O sea, yo me podía estar aquí horas hablando de esto, pero vamos, que hasta Hotmail detecta, esto lo hemos analizado nosotros, detecta la cantidad de correos electrónicos por segundo que tú mandas a sus propias cuentas y la interacción que tienen al milímetro. De hecho, te paralizan y automáticamente te dejan ahí una especie de limbo. O sea, hay unas técnicas que sí es cierto que si profundizáramos dentro de lo que es las comunicaciones por correo electrónico, veríais que es un mundo como si estuviéramos viendo Matrix. O sea, es decir, hay una lucha constante entre el que se defiende, que es el proveedor de mail, y el que ataca,
que en realidad tú no estás atacando a nadie, pero se consideran ataques. Entonces, es un mundo muy, muy curioso que nosotros, lógicamente, vivimos a diario y somos expertos. Entonces, de alguna manera, cuando hay un problema con un cliente, nosotros lo que hacemos es llamarle, analizarlo, ver qué está haciendo, dónde está la base de datos, de dónde vienen estos contactos, por qué tienes cuentas trampa en tu base de datos, en fin. Y ya ahí, por eso pagas. O sea, es que también pagas por esto. Claro, o sea, pagas un poco por todo. Claro. De hecho, Hotmail, Yahoo, todos estos proveedores grandes de correo son quizás los más restrictivos, ¿no? A la hora que tienes un problema con tu IP, son los primeros a los que no llega el correo. Efectivamente. Además, piensa que ellos manejan el 80% del correo a nivel mundial. Claro. Entonces, el 80% del correo a nivel mundial es una brutalidad. Mira, aquí lo habitual, por ejemplo, en España, en administración pública, es que tú, por ejemplo, si quieres mandar a, yo qué sé, pues a la Universidad Pompeu Fabra o a la Carlos III de Madrid, en fin, a donde sea, ¿no? Ellos tienen sus propios límites. Es decir, tienen sus propios mecanismos para limitar la cantidad de peticiones porque sufren ataques diarios. Entonces, claro, cuando tú estás sufriendo un ataque diario, lo normal es que intentes defenderte y que sospeches de todo el mundo. Claro. El email siempre decimos lo mismo. Eres el malo hasta demostrar lo contrario, de aquí la interacción. ¿De acuerdo? Hasta que tú no demuestras que eres una buena persona y que estás enviando de manera lícita y que tus destinatarios interactúan contigo, hasta que eso no sucede, que es lo que le llamamos el warm IP, ¿no? El calentamiento de IPs o el calentamiento de cliente, ¿no? No puedes enviar, o sea, te cuesta, tienes un tiempo. Cuando viene un cliente y nos dice, oye, quiero mandar 3 millones de correos electrónicos ya, ahora mismo, no se lo dejamos hacer porque no le va a llegar. Tú imagínate que tienes una tienda en la Gran Vía, abres la puerta y te entran 1 millón de personas de golpe. ¿Tú qué harías? Pues cerrar esa puerta, ¿no? Decimos, lo siento, pero vamos a explotar. Claro, no puedes. Bueno, pues este caso es lo mismo, o sea, el comportamiento es exactamente igual. Entonces, cuando conoces todas estas técnicas, sí entiendes que el email no es tan fácil como parece. Por eso, pagar por utilizar estas herramientas o por tener un teléfono donde llamar o tener una asesoría creo que, vamos, merece la pena, pero con creces, o sea, con creces, sinceramente. Alfonso, bueno, hemos hablado antes de que totalmente prohibido comprar base de datos, de eso Correcto. nos olvidamos totalmente. Correcto. Pero hablando un poco de temas legales, hay una obligatoriedad de alguna manera de cuando tú haces un envío de email, ¿no? Un envío promocional o en tu plantilla de emails, siempre tienes que poner un link, ¿no? Para poder darte de baja en un solo paso, ¿no? En la parte de abajo. Sí. Es obligatorio, ¿verdad? Bueno, la LESIC en este caso, que es la ley de la comunicación, la que regula las comunicaciones electrónicas, te dice, a ver, date cuenta que las leyes se hacen un poco, no contemplan todas las variables porque es muy difícil. Pero sí a nivel genérico lo que te está diciendo es que cuando tú comunicas en una transacción, cuando tú haces una comunicación, vía electrónica, el destinatario tiene que tener la posibilidad de poder cancelar esas comunicaciones de la misma manera por la cual tú has comunicado y de forma gratuita. ¿Qué quiere decir esto? Aunque luego no se aplica en todos los medios. Por ejemplo, SMS, ¿no? El SMS por límite de espacio y por costes es difícil de que tú por el mismo medio y tecnológicamente puedas darte de baja. Es complicado, pero bueno, sí es cierto que las herramientas de mail pues te permiten esa facilidad, ¿no? Es decir, de email marketing. Tú, de alguna manera, si le facilitas lo que se trata es de no buscar problemas y de no ser insistivo para que evitar una denuncia o evitar un problema a un cliente enfadado. Claro. Igual que cuando un cliente viene porque algo va a tu tienda, ¿no? Y dice, oye, mira, me he comprado un jersey y me queda fatal, o me he comprado un reloj y no me funciona, quiero que me lo cambies, pues una comunicación electrónica sería un poco similar. Oye, mira, no me interesa ya tu contenido y, oye, pues no quiero recibir más comunicaciones tuyas. Claro. Entonces, efectivamente, esta ley lo que te dice es que hagas esto. ¿Es obligatorio tener un sistema automatizado dentro del mail que te obligue? No es obligatorio porque no hay ninguna ley que te obligue, pero sí te dicen que lo hagas, que facilites, de alguna manera, que facilites esa baja. Bien, con un pie automatizado, como las herramientas de email marketing, en este caso nosotros también incluimos un pie de baja, ¿vale? De forma automática para que tú no tengas que preocuparte de si esa persona se da baja o no, o que bien facilites dentro del mail la vía o la manera de poder darte de baja, ¿no? Pues con el típico texto que nadie se lee, de si usted quiere cancelar la suscripción, mándeme un correo. A ver, cuanto más fácil se lo pongas a un destinatario, mejor. Sí, es que yo creo que al final, oye, si una persona no quiere recibir email, ¿para qué le vamos a enviar email, no? Si lo que queremos es que haya una tasa de apertura alta, ¿por qué queremos que, o sea, se lo tenemos que poner fácil, ¿no? Tanto cuando vengan como cuando se vayan.
Te voy a contar una anécdota, que esto es una boina que tenemos puestas muchas empresas aquí en España, que bueno, pues en otros países no sucede, pero sí es cierto que tenemos miedo o pánico escénico a perder contactos, ¿no? Sí, es cierto. Fíjate que yo soy el primero que me encantaría que un cliente mandara más, y cuanto más mejor, ¿no? Y venga, más, porque a más facturas, ¿no? Y mucho mejor. Pero es todo lo contrario, es decir, mentalízate que tu base de datos es una base de datos viva, que no es eterna, y que si yo te llamo y te digo, oye, mira, te han metido en 2 listas negras, tienes una base de datos que tiene un ratio de apertura horroroso, que hay que hacer una limpieza, y que esa limpieza pasa por eliminar todo aquello que no está funcionando, que llevas 2 años enviándole a una persona y no te ha leído nunca, creo que es el momento adecuado para que la des de baja. Entonces, es muy difícil convencer a los clientes de que su base de datos de 50.000 contactos solamente le valen 3.000. Y cuando esto lo acaban entendiendo, por eso digo que una herramienta de mail marketing no se trata solo de enviar correo electrónico, se trata de también acompañar, asesorar y ayudar a que las cosas las hagamos cada vez mejor. Entonces, oye, pues chico, lo sentimos mucho, pero tu base de datos pues no es de 50.000, es de 3.000. Y realmente son 3.000. Trabaja con estrategias para conseguir llegar a 4.000, a 5.000, a 6.000, a los que hagan falta. Entonces, por eso digo que muchas veces, y ojo que te la estás jugando, porque hay unos reglamentos, hay unas leyes y al final, oye, hay unos filtros anti-spam. No hay cosa que más le moleste a Hotmail, a Gmail o a Yahoo que tú mandes un correo electrónico a una persona que no existe su correo. No os podéis imaginar lo que molesta eso. Y eso nosotros lo sabemos. Y por eso implementamos medidas para ello. Si tú envías un correo electrónico a un asrg@hotmail.com, nosotros no lo vamos a consentir. ¿Pero por qué? Por en tu beneficio. Entonces no pasa nada porque tu base de datos se reduzca. Entonces eso es importante entenderlo, ¿no? Porque es parte también de la entregabilidad. Es decir, mandar de manera... Sí, al final también un poco entra el ego ahí, ¿no? De la persona. Oye, tengo una lista grandísima, pero al final no te sirve. Oye, es mejor tener una lista que verdaderamente te abra el correo y le interese lo que le estás contando. Correcto. Que para que quieras tener una lista grande, ¿no? Pero bueno, yo conozco a mucha gente así, que le gusta tener una lista grande. Yo estoy siempre haciendo limpieza, nosotros, y debería hacerlo más a menudo, pero de hecho cuando hago envíos siempre tengo de suscripciones. Claro. Siempre que hago un envío tengo 3, 4 personas que se dan de baja, pero luego durante la semana se apuntan 2, 3, 4, en fin, es lo que tú has dicho, es una herramienta que está viva, una base de datos viva, ¿no? Eso es, entonces no pasa nada. O sea, tú pones un tuit en Twitter y oye, pues habrá veces que te lean muchos, otras veces que te lean poco, a veces que se genera debate, a veces que no, pero no te tienes que enfadar por esto. O sea, es decir, al final es un medio vivo y el email igual. Es que parece que tenemos un email y nos da como terror perderlo, ¿no? Estoy perdiendo un cliente, ¿no? A lo mejor lo que tienes que hacer es otro tipo de estrategias, pero sí es cierto que bueno, pues ahí cuando nosotros nos vienen los clientes, ¿no? Y además vienen como con músculo, ¿no? Dicen, no, yo tengo una base de datos ya estoy diciendo así con voz ultratumba, ¿no? Interesante. 2,5 millones de contactos y bueno, pues claro, nosotros ya tenemos mucha experiencia, son muchos años y sabemos perfectamente las tipologías de empresa, las bases de datos que manejan aproximadamente y en los volúmenes óptimos. Entonces, no pasa nada y de hecho, bueno, pues se lo solemos decir, ¿no? Oye, mira, lo normal es que esta base de datos no esté muy depurada. Hay que hacer una especie de como si dijéramos, de análisis de esa base, empezar poquito a poco, ver cómo funciona, si tienes problemas, si no, y poquito a poco. Pero vamos, que bueno, pues para eso estamos. O sea, para eso se paga también. Sí, totalmente. ¿Vale? Bueno, a ver, estamos ya un poco acabando, ¿no? Ya casi una hora hablando de email marketing, ¿no? Yo creo que es interesante, pero tampoco nos queremos hacer pesados. Sí quiero hacer una última pregunta que creo que es bastante importante. Oye, hablando sobre el tema de protección de datos, que es súper mirado, ¿no? En España, por lo menos. Cuando nosotros tenemos una base de datos y está en vuestros servidores, ¿eso cómo funciona? Porque al final es como que os estamos cediendo la base de datos o la base de datos es tuya, de la plataforma. ¿Cómo funciona eso? Vale, ahí sí, bueno, es muy interesante esa pregunta porque, bueno, y viene a colación hay una ley en Europa que es el Reglamento General de Protección de Datos, es una directiva que todos los países van acoplando a sus diferentes legislaciones a nivel europeo, que es aquí en España es la famosa LOPD. Uh-huh. Esta ley básicamente, porque no me voy a enrollar con esto, lo que te dice es protege la información. Ya está. O sea, es decir, si yo tengo los datos tuyos, Fran, lo lógico es que lo proteja y que implemente las medidas oportunas para protegerlos. Ya está, no hay más. ¿Qué sucede con eso? Que luego entramos en pequeños matices. La ley te dice que, por ejemplo, si utilizas servidores fuera del territorio europeo, salvo algunos países excepcionales,
pues esos países, sus legislaciones no protegen la información como la europea. Entonces te piden y te exigen que cuando deposites datos de carácter personal lo hagas en territorios, pues eso, europeos o asociados. Hay una lista por ahí de 4 o 5 países más. Ajá. No recuerdo muy bien cuáles son, pero no está incluido Estados Unidos, ojo, esto es muy importante. Entonces, a eso entramos ahora te doy una pincelada, pero sí es importante tenerlo en cuenta. Sí. Entonces, dentro de esa protección del dato, es decir, ¿un email es un dato? Pues bueno, para mí no, pero sí es cierto que ya se está empezando a considerar un dato de carácter personal. Un dato de carácter personal puede ser una dirección física, un teléfono, un nombre, un apellido, algo que identifica personas, ¿no? Datos de carácter personal, es un poco el concepto. Nosotros siempre recomendamos a nuestros clientes que jamás introduzcan en los sistemas información no relevante para las comunicaciones por correo electrónico. Quiere decir esto, Claro. Si yo no necesito el DNI tuyo, Fran, no tengo por qué importarlo al sistema. ¿De acuerdo? Porque me la estoy jugando y encima estoy dando una información que no es relevante. Bien, por dentro de esa protección del dato, lo que dice la normativa es que cuando tú depositas datos de carácter personal a una empresa tercera para que los maneje, por ejemplo, vamos a poner el típico ejemplo sencillo de entender. Yo tengo una empresa, tengo 5 trabajadores y utilizo una gestoría, ¿no? Sí. Esa gestoría que me está llevando las nóminas, me está llevando, por ejemplo, la información fiscal, etcétera, esa gestoría está manejando datos de carácter personal de mis trabajadores. Está manejando, o si nos ponemos, por ejemplo, en una clínica, pues esa clínica maneja también datos de sus pacientes, los pacientes. ¿Qué me está diciendo la ley? Oye, cuando tú necesites utilizar un servicio, un proveedor de un tercero que maneje tus datos, necesitas firmar un documento que se llama encargado de tratamiento. Y es simplemente un documento en el cual, pues nosotros como encargados, como proveedor, te garantizamos o de alguna manera nos comprometemos a proteger esta información, a no divulgarla y a hacer lo que tú necesites que hagamos con ella. Por eso se llama encargado de tratamiento. Es decir, si tú me dices a mí, Fran, coge este grupo de contactos y envíales esta comunicación, aunque me lo estás diciendo vía internet con un aplicativo, nosotros como encargados haremos eso que tú nos estás diciendo. Entonces, esa figura legal obligatoria por parte de la legislación, la LOPD, es interesante. Y es una cosa que cuando se contrata una aplicación de este estilo, hay que tenerla muy en cuenta. O sea, ojo, tú estás moviendo información de tus bases de datos que es delicada. Y cuando contratas una herramienta de mailing, una herramienta de marketing, una herramienta donde tú vas a importar y vas a dejar esta información, a ti la ley te obliga a firmar ese documento de encargo de tratamiento. Entonces, hay que tener cuidado con esto porque no todas las herramientas cumplen con esto. ¿Te la quieres jugar? Yo siempre digo lo mismo. Juégatela, no pasa nada. Ahora, si te pillan, no puedes decir, no lo sabía, no, es que mi vecino lo hace, no, es que mi primo... O sea, ojo, intenta utilizar herramientas que cumplan con el reglamento. Empresas europeas, que te aseguren que los datos están alojados. Yo cuando encuentro una herramienta a nivel marketing o incluso a nivel personal y no declaran dónde están sus datos, a mí ya me asusta. Porque claro, mira, no es muy sencillo. Nosotros, por ejemplo, nuestro CPD está aquí tenemos un CPD bastante extenso. Tenemos parte en Francia, parte aquí en España. La gran mayoría está en España, pero claro, nosotros nos aseguramos que nuestros CPD tengan las ISOs 29, las ISOs de seguridad, no sé si es la 21100, bueno, que cumpla con los reglamentos, con la LOPD, que sean encargado de tratamiento nuestro, a su vez. Entonces, eso tiene un coste. Claro. Y eso mismo, te vas a un territorio, bueno, pues en Asia, por ejemplo, o te diría en Latinoamérica, incluso en Estados Unidos, los costes son muchísimo menores porque no implementan lógicamente las medidas de seguridad necesarias. Entonces, la seguridad en los datos, cada día más, es muy, muy importante. Este tipo de detalles hay que tenerlos en cuenta a la hora de contratar herramientas, ¿no? Es decir, ojo, que estamos manejando datos de carácter personal y tenemos un riesgo importante. Que también te digo, y esto que no quiere decir, porque no lo han consultado, bueno, con esto me garantizas que no te van a hackear nunca ni van a entrar en tu sistema. No, perdona. O sea, no. O sea, yo te digo que si tú tuvieras una inspección de la Agencia Española de Protección de Datos y te empiezan a preguntar dónde estás alojando esa información, cómo la estás manejando, quiénes son tus encargados, porque has tenido una fuga de información o porque alguien te ha entrado, si tú cumples con la normativa, lógicamente la sanción no es la misma. Que si dices, no, mira, me he contratado un hosting ahí en Arabia Saudita
y bueno, por poner un ejemplo, no tenga nada contra ese país, sino por poner un ejemplo de un país que no está incluido en la Unión Europea y pues me han robado el disco y he perdido la información. Bueno, pues es que pues la sanción va a ser el doble. Claro. Ese es el tema, ¿vale? Un poco... Sí, al final es un poco, oye, el sentido común también, ¿no? Y estar un poco ahí... Que muchas veces lo hacemos de manera inconsciente, pero que, ojo, además espero que este tipo de posts y este tipo de pues sirva también un poco para educar a muchos clientes que a lo mejor no, o usuarios que no son conscientes Seguro. de esto, no lo saben, ¿no? Dicen, no lo hago por malicia, simplemente por ignorancia. Seguro, esto... seguro que sí. Bueno, chicos, a ver, hemos llegado ya al final. O sea, esta charla ha estado súper interesante, ha sido larga, pero yo creo que interesante. Y sí, antes de terminar, sí que quería, oye, que nos explicaseis dónde podemos encontraros, por qué tenemos que utilizar vuestra plataforma en lugar de otras plataformas. ¿Qué os diferencia? Yo creo nada más que con esta conversación y lo que sabéis sobre email marketing y cómo asesoráis al cliente en 360 grados, que es lo que nos habéis contado, yo ya lo tengo claro. Pero bueno, a ver si nos puedes comentar brevemente, a ver, el por qué. Yo voy a dejar a Javi porque, bueno, voy a decir dos cosas nada más, porque ya creo que he hablado bastante, y luego que Javi dé también su... A ver, nosotros, si es cierto, ¿por qué contratarte envío? ¿Por qué llamarnos a nosotros? Y voy a ser claro y sincero. Es por esto mismo. O sea, creo que tú lo has dicho. Porque podemos hablar, porque se puede hablar con nosotros, porque tenemos una parte humana que creo que nos caracteriza, nos diferencia de tanta tecnología y tanta automatización en determinados procesos que saltamos esa barrera. Lo venimos haciendo desde el año 99, que se fundó la empresa y seguimos haciéndolo. De momento podemos, y es el trato humano. O sea, las herramientas hay que tratarlas como son, herramientas, pero hay una parte humana que no podemos dejar de atender y esta es la que creo que nos diferencia y con creces con respecto a otras soluciones, que no te digo que sean mejores tecnológicamente, pero sí es cierto que esa es mi opinión. Ahora ya, Javi, también te dejo a ti. Javier, ¿qué nos cuentas? Pues, a ver, yo creo que la primera parte, la más importante, pues ese es un poco el trato humano y sobre todo que si nos contratas puedes hablar con Alfonso, con lo cual... Podemos tomarnos un café, sí. Para todas tus dudas sobre el email marketing, yo no creo que haya nadie en este país que sepa tanto de email marketing, pues estarán resueltas. Y sobre todo ese es un poco el trato humano, el trato tú a tú, el que te damos la mejor solución para tu problema. Y si nosotros hasta ahora éramos una herramienta de, digamos, industrial de email marketing, es decir, nos dedicamos a grandes clientes, grandes cuentas, que somos lo que llevamos mejor, pero a partir de principios de marzo, pues vamos a relanzar la aplicación, relanzaremos nuestra página web, ya con, es decir, bueno, para captar otro tipo de clientes, todo tipo de público, clientes grandes, pequeños, etcétera. Y un poco lo que tenemos es decir, los servicios que más o menos tiene todo el mundo, pero aparte tenemos unas cosas que nosotros llamamos superpoderes, que son un poco las características únicas que no puedes encontrar en ninguna otra aplicación. Es decir, en primer lugar, porque la aplicación de envío está desarrollada 100% por nosotros. Es decir, nuestro equipo técnico la ha desarrollado, con lo cual tiene un conocimiento perfecto de toda ella y puede, digamos, personalizarla y modificarla para lo que quieren nuestros clientes. Es decir, a través de las APIs y a través de integraciones podemos conectarte envío con cualquier aplicación que tenga nuestro cliente, podemos modificarla para peticiones especiales de ellos mismos, etcétera. Otra de las cosas importantes también es pues cosas un poco raras y especiales como son los archivos adjuntos. Es decir, somos una de las pocas aplicaciones de email marketing que te permite enviar archivos adjuntos que muchas veces por seguridad nadie te lo permite, pero nosotros como trabajamos pues con grandes empresas tipo ING, etcétera, pues ellos necesitaban que los contratos, por ejemplo, se enviaran como PDF adjunto, entonces tenemos un servicio de envío de PDFs adjuntos. De archivos adjuntos. Después también hemos pasado toda nuestra infraestructura a cloud, con lo cual tenemos una infraestructura de alto rendimiento en cloud, con lo cual nos permite crecer de forma exponencial. Es decir, cuanto más necesitas, más tienes por nuestra parte. Otros servicios como pueden ser los emails certificados también, con valor legal.
Y un nuevo servicio también que nosotros creamos, PDFs personalizados, partiendo de la información que los clientes tienen de sus contactos en la base de datos. Es decir, se puede hacer, imagínate, un congreso médico que le tiene que dar, por ejemplo, certificados de asistencia a todos los médicos que asisten. Se le envía un email a cada uno de los médicos hacen clic en un link y de forma automática se genera ese PDF personalizado, y además lo podemos firmar digitalmente, con lo cual ese médico tiene un certificado legal que aporta que ha participado en ese congreso, por ejemplo. Pues también tenemos marca blanca, multiplan, es decir, que si un cliente puede usar Te Envío con su identidad corporativa, con sus datos, etcétera, y pues muchas más cosas que podéis descubrir en nuestra página web. Y después nada, los servicios habituales, pues eso, Te Envío 360, donde nos encargamos de todo. Es decir, si tú no quieres saber nada de email marketing, no te preocupes, nosotros te lo hacemos todo. Pues el soporte técnico, la atención al cliente, también después una área muy buena es el diseño de newsletters y landing pages, y también la consultoría. Es decir, si tienes dudas o cualquier cosa, nosotros te hacemos una consultoría de que necesitas y te lo implementamos. Y eso es un poco lo que hacemos. Bueno, aparte de muchísimas más cosas. Es decir, nos llaman, nos envíen un email y aquí estamos. Oye, me ha gustado eso de los superpoderes, ¿eh? Eso me he quedado con eso porque son cosas distintas a otras plataformas. La verdad que sí, yo la uso y eso que habéis comentado es súper interesante. Bueno, aquí en el lugar donde se está escuchando este podcast, en las diferentes plataformas, se puede encontrar el link a vuestra plataforma, a vuestra empresa. Así que invito a las personas que no estén escuchando a que por lo menos lo vean, prueben y de verdad vean el conocimiento que tienen estas dos personas sobre email marketing, que vamos, a mí me ha dejado un poco impresionado, la verdad. Y ojo, somos aficionados, ¿eh? Aficionados. Bueno, aficionados, no sé. Sí. Bueno, chicos, oye, ha sido un auténtico placer charlar con vosotros. Esto ha sido una masterclass más que otra cosa, y yo creo que ha aclarado muchísimas cosas en temas legales, en temas de por qué utilizar email marketing, por qué utilizar plataformas. A mí me ha quedado muy claro. Yo creo que a la gente que está escuchando este podcast también. Así que, oye, muchísimas gracias a los dos, Alfonso y Javier, por estar hoy aquí conmigo. Muchas gracias a ti, Francisco, por tu invitación y por la oportunidad. Un abrazo, chicos. Venga, un abrazo. Gracias. Hasta luego. Bueno, llegamos al final de este episodio número 23. Espero que hayas sacado algo en claro sobre la importancia de utilizar el email marketing para tu empresa. La verdad que es muy importante. Yo lo llevo usando muchísimo tiempo. De hecho, este podcast se envía por email. Seguramente lo habrás recibido por email. Así que nada, espero que todo te haya quedado un poquito más claro. Y hoy no me voy a enrollar mucho porque, bueno, ya te lo conté la semana pasada. Tenemos nueva web. Ya puedes escuchar los podcasts desde la web. Están todos del 1 al 23 en este momento. Y poco a poco iré informando a través del canal de Telegram sobre todas las novedades de este proyecto, del Club de Alto Rendimiento Empresarial, al cual pertenece este podcast. Y te invito a que, si aún no estás en nuestro club, de forma gratuita, te puedes apuntar en www.clubdealtorendimientoempresarial.com y te llegará un email en el que te dará acceso a un canal de Telegram donde estamos hablando continuamente. Hay más de 120, 110 o 120 empresas ya. Y bueno, ahí nos comunicamos, compartimos, hablamos sobre temas de negocios. Así que espero que esto te pueda gustar y que te apuntes lo antes posible, y que nos veamos pronto en este canal de Telegram y a través del correo electrónico. Así que nada, espero que pases una buena semana y nos vemos la semana que viene.